Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado, hoy en tu canal Enseñanza Cristiana en Secris, con un tema muy importante para tu vida y espero que sea de bendición. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro del Señor que podría pasar desapercibido como otro milagro más, pero siempre Dios o Jesús quiso mostrarnos algo y quiso enseñarnos algo y quisiera mostrarte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que si tú, me gustaría, mejor dicho, que abrieras tu corazón y tu mente a poder recibir lo que Dios quiere hacer en ti. Como dije, el tema es acerca de un ciego, pero no nos vamos a referir a ceguera física. Sí vamos a tomar la historia de un hombre que fue ciego y recobró la vista, pero vamos a hablar acerca de aquellos que son ciegos espirituales. Y a veces, o se nos dice, o hay un dicho, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y ese es el tema del mensaje de esta o de este día. Vámonos a la Biblia en Marcos 10, 46, 52. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Maravillosa historia, como toda la palabra del Señor. Bueno, aquí la historia habla acerca de un ciego físico, pero que Dios quiere mostrar algo. Primero hay que hablar acerca de la condición que tenía este ciego. Se menciona, bueno, aparte de que era ciego, se menciona que dice que él estaba en el camino y dice que estaba mendigando. Cuando menciona que estaba en el camino o estaba sentado esperando que alguien le diera, o siempre llegaba ahí, o alguien lo traía, o él en el camino pedía, pero dice que él estaba mendigando. O sea que su vida era miserable. Aparte de que él no podía ver absolutamente nada. Solo me puedo imaginar lo frustrante que es no poder ver, escuchar, pero no poder ver un amanecer, no poder ver la cara de los seres queridos, no poder ver las cosas maravillosas que Dios ha creado en este mundo. Y a veces, estimados hermanos, hay muchos que no ven, no solamente física, sino espiritualmente. No ven las maravillas, no ven el milagro, no ven el regalo que Dios nos ha dado. Y entonces esta es la condición de este ciego. Era una vida miserable y estaba mendigando en el camino. Pero dice que escuchó hablar de que Jesús el Nazareno pasaba por ahí. Ahora bien, él era ciego pero no sordo y dice que escuchaba hablar de Jesús. La fama de Jesús se había extendido seguramente y se había escuchado acerca de los milagros que Jesús hacía y por eso él tuvo confianza o fe de que si Jesús estaba ahí, él le podía sanar. Entonces dice que él cuando se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí, dice que empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí debemos analizar ciertas cosas. Primero, hay que entender quién era Jesús de Nazaret en su contexto. Era un carpintero, era un ser humano, podríamos decir normal, pero era Dios.
Pero aquí la gente se daba cuenta acerca de que Jesús era más que un ser humano. Porque cuando este ciego grita, Hijo de David, ten misericordia de mí, se refiere a que el Hijo de David era el Mesías prometido a través de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y se decía que de la simiente de David iba a nacer el Salvador, el Mesías, el Redentor. Por lo tanto, por los milagros que Jesús hacía en su momento, toda la gente entendía que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Por tanto, el ciego entendió que si este es el Mesías, Él podía rescatarlo, Él podía sanarlo. Entonces, por eso Él clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es importante reconocer entonces, o es importante saber que Él reconoció quién podía sanarlo, quién podía salvarlo. Como te dije al principio, entendamos que la condición de este hombre era en la miseria, pero él reconoció a dónde podía acudir. Siguiente que podemos ver aquí, dice también que mucha gente lo quería callar, pero él no se callaba. Y él dice que más gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al final Jesús escuchó, entonces Jesús escuchó, y dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Entonces dice que después entonces le dijeron al ciego, ten confianza, él te llama. Aquí podemos entender también que no nos debemos de cansar de pedir a Dios por aquello que estamos pidiendo. Debemos de entender nuestra condición, nuestra necesidad. La necesidad del ciego era poder ver. La necesidad del ser humano hoy en día es volver a ver, pero ver espiritualmente, o volver a ver no, sino que ver a Dios, ver a Jesús, ver en lo que Él nos quiere dar. Aparte de reconocer nuestra condición, debemos de saber a quién clamar, y el ciego lo sabía. Él sabía quién era Jesús el Nazareno, era el Mesías, era el Salvador. Y entonces nosotros debemos de reconocer también que es ir al Salvador, es ir al Mesías. Y en este momento, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el momento para que puedas reconocer a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Es a Él al que tienes que clamar. Y no te debes de cansar de clamarle a Él, de buscarle a Él, porque aún a los propios cristianos nos pasa que nos cansamos, nos desesperamos cuando Dios nos responde, pero Dios está ahí. Entonces este hombre no dejaba de gritar y al final dice que Jesús lo escuchó, se detuvo y lo mandó a llamar. Dice también que entonces dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué aprendemos acerca de esto? Mira, nuestra condición, la condición de miseria de este hombre, saber a quién clamaba. Aparte de saber a quién clamaba, tener fe que en su momento Jesús iba a escuchar y responder. Y lo siguiente era que dice que dejó la capa y se levantó. No dice que alguien le ayudó a llegar a Jesús, solo dice que tiró la capa y se levantó. La capa simboliza todo aquello que nos ata al pasado. La capa simbolizaba seguramente aquellas veces donde él se sentaba en esa capa o le servía esa capa para cubrirse del frío, de la intemperie. Seguramente simbolizaba la suciedad, el polvo, la lluvia, todo lo que él pasaba. Cuando nosotros reconocemos nuestra miseria, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, de nuestro Salvador, y clamamos a Él, debemos de dejar todo lo que tenemos, todo aquello que nos ata a la vida pasada, a la vida de condenación, a la vida de maldición, a la vida de pecado, estimado hermano, estimada hermana. Entonces dice que este hombre dejó todo y vino a Jesús. No basta solamente con dejarlo todo. Hay que levantarnos y venir a Jesús confiadamente.
Entonces Jesús respondió y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, recobrar la vista. Y entonces al final dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mire que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero al final dice que este hombre entonces dice que lo seguía en el camino. Al principio él estaba mendigando en el camino, pero ahora ya no estaba mendigando, ya no estaba en la miseria, ya había creído o había conocido, mejor dicho, a aquel que lo salvó, a aquel que lo sanó, había conocido y reconocido a Jesucristo su Señor. Ahora ya no andaba en la miseria mendigando, sino que dice que seguía a Jesús en el camino. Ya su vida había cambiado. Ahora, de agradecido que estaba por lo que Dios había hecho en su vida, él le seguía. Como dije, el tema es, ¿a qué es más ciego aquel que no quiere ver? Hay mucha gente en este mundo que anda ciega espiritualmente. Rechazan, niegan, se burlan de Dios. Hay mucha gente que no reconoce a Jesús como su Salvador. Es más, hay algunos que ni reconocen la miseria en la que viven. Porque cuando hablamos de miseria pensamos en cuestiones monetarias, físicas, y no necesariamente se refiere a eso solamente. Está la miseria espiritual, que andamos mendigando algo para poder pasar el día. Pero mira, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos todo. Dejemos de andar mendigando migajas espirituales y confiemos en el poderoso Dios creador de todas las cosas. Entendamos nuestra necesidad, entendamos nuestra condición. Nuestra condición es que somos hombres y mujeres pecadores y necesitamos al Mesías. Y si sabemos que necesitamos al Mesías, debemos de reconocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados, estimados hermanos y hermanas que me escuchas y ves. Debemos de reconocer a Jesús, al Hijo de David, al Mesías prometido, al Salvador del mundo. Debemos de dejar todo que nos ata o nos recuerda el mundo. Dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A eso le llamamos nosotros nuevo nacimiento. Todo lo que vivíamos antes ya no más, ya no estamos condenados al pecado, ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en el pecado. Levantémonos y vengamos a Jesús. Él quiere sanar, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y que recobramos la vista espiritual y podamos ver sus maravillas, su milagro. Nosotros nos convertimos en un milagro porque como Dios cambia al ser humano de la transgresión del pecado a una vida en Cristo Jesús, una vida en Él, una vida en paz, una vida en amor, una vida en el reino de Dios, una vida sin maldición, una vida sin sufrimiento. Eso es lo que Dios nos ha prometido y yo creo eso. No solamente hay que venir a Jesús, hay que seguirle. Hay que seguirle en el camino de esta vida, hasta que Él venga por su iglesia, hasta que Él venga por nosotros. Si tú que me escuchas hasta ahorita y no quieres ver esto, entonces eres un ciego espiritual. Porque no hay más ciego aquel que no quiere ver. Ven a Jesús, ve a Jesús. Deja que Él te sane tu alma, tu ser. Deja que Él trate en tu vida y síguele, síguele. Él te ama. Dios te bendiga, querido hermano. Espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos esperamos en otra enseñanza más.